Hoy quiero compartir contigo 3 puntos, de los cuales los 2 primeros van a ser muy rápidos, así que presta atención para que no te pierdas, y el tercero va a ser muy lento, muy lento. Y esto tiene que ver, punto número 1, con el momento, y no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado mucho cuando estoy en una reunión, que siempre sale o el tema político, o el tema religioso, o el tema del fútbol. El fútbol lo puedes zafar, no hay tanto problema. El político más o menos, pero cuando se habla de en qué crees, vienen los problemas. Porque es el momento en el que tú tienes que tener una postura clara frente a las personas que te están haciendo preguntas. De repente te dicen, oye, ustedes no salen mucho por ahí, no tomas, ¿no? Y tú le dices, bueno, no es que no tome, puedo tomar de vez en cuando una copa de vino. Ah, no, porque creo que... ¿Tú qué eres? ¿Tú de dónde vienes? Estoy del planeta Tierra, pero te dicen, pero entonces, no, es que creo que te obligan a bailar, ¿no? Y comienzan a hacerte un montón de preguntas y el primero que tiene que estar claro en esa situación eres tú. Si tú no haces algo o te apartas de una cosa, tienes que estar en claro por qué lo haces. A veces me han tocado grupos que te dicen, ah, no, pero es que yo ya sé por qué tú crees en Dios, porque seguro tú creciste en un hogar cristiano o en un hogar católico. Entonces, como viste que tus padres y tus abuelos creían, entonces tú también crees. Y yo les digo, no necesariamente, porque muchas veces es la razón por la cual no crees. Porque muchas veces vienes de un hogar que ha sido religioso y precisamente te costó creer que Dios tenía que ser un Dios parametrado de reglas, que si no hacías A te pasaba a B y que si no hacías B te pasaba a C y dices, ¿sabes qué? No lo entiendo y te apartabas. Y yo conozco muchos casos de gente que creció en hogares sumamente religiosos, pero como también hablaba Cris la semana pasada, nosotros no caminamos sobre una religión, caminamos sobre una relación y cambia mucho, ¿cierto? Porque en la religión se trata de lo que yo hago, de lo que yo puedo ganar, pero en una relación se trata de quién es Él. Cuando tú estás claro en eso, puedes tener respuestas frente a las personas que te están diciendo de que quizás si hubieses nacido en la India, creerías en, no sé, en Krishna, en Vishnu, en otras cosas. Pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, porque hemos podido en algún momento de nuestra vida, en algún momento de tu vida, si tú miras ahora hacia atrás, tú vas a recordar el momento en el que Dios te selló con su amor. El momento en el que dijiste, esto que estoy sintiendo, esto que estoy viendo, este milagro, no puede ser casualidad, Dios tiene que existir. Y en ese momento, cuando experimentaste la plenitud de su amor, dijiste, Dios, ahora te veo. No solo he escuchado de ti, sino que ahora te veo. Y en ese momento, claro que van a haber momentos en los que vas y vienes, vuelves atrás, de repente te alejas del Señor, pero ese momento, ese sello va a permanecer contigo hasta el día que te mueras. No vas a poder abandonar ese sello. Y esa es la razón por la que creemos. Y este es parte del contexto que te quiero dar porque luego viene el grupo que creyó en Dios y que quizás se alejó y dice, es que tú no sabes lo que yo he hecho ayer sábado a la noche, tú no sabes lo que le he hecho a mi familia, tú no sabes lo que he hecho con mi vida, con mi cuerpo, con mis pensamientos, no sabes lo que los pecados atroces que tengo, entonces ya no hay capacidad de que yo vuelva otra vez a la iglesia. Ya no hay retorno para mí. Y eso es la mentira más grande que el enemigo te quiere contar. En Joel 2:12, el inicio de ese versículo es la clave para que sepas que no importa qué tan lejos estés, no importa qué tanto nos hemos equivocado, porque punto de encuentro, y quiero que lo sepas, no es una iglesia de gente perfecta, no es una iglesia de gente que se para acá a decirte cómo tienes que vivir tu vida. Es una iglesia de personas como tú, las cuales están caminando, luchando para mantenerse en sanidad y también nos equivocamos. Así que no pienses que esta es una iglesia de gente perfecta. Si tienes errores, si tienes pecados, retrocesos, eres bienvenido. Joel 2:12 dice, aún ahora. Y dentro del contexto de este aún ahora, ¿sabes todo lo que había pasado antes? Imagínate lo peor, elévalo al cubo o más. Y en ese momento estaba el pueblo de Dios.
Y Dios le dice al pueblo, aún ahora, es decir, aún ahora, y pon tu nombre, declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Siempre podemos volver a Cristo. Y el punto número 1 de esta prédica, que tiene un título que es un poquito gracioso, pero después lo vas a entender. El título, si lo quieres anotar para los que toman notas, se llama Se me perdió el Salvador. Se me perdió el Salvador. Y el punto número 1, que es un punto básico, y voy a ir muy rápido en el 1 y en el 2, es Dios te ama. Dios te ama, iglesia, pero ¿sabes cuál es el problema? De que a veces decimos, sí, Dios me ama. Y tú le preguntas a un cristiano, ¿no? Inclusive la gente que conoce a Dios a lo lejos te dice, claro, pues, porque de tal manera amó Dios al mundo, y te recitan un versículo y dicen, claro, Dios me ama. Yo lo sé. Claro, Dios me ama. Quizás es uno más teológico y te dice, yo recuerdo cuando Pedro negó a Jesús y luego Jesús lo reafirmó 3 veces y le decía, Pedro, ¿me amas? Pedro, Claro, yo también me sé esa. Y dices, ¿ves? Yo sé que me ama. Pero yo creo que hay una transformación, iglesia, que es parte de la invitación del día de hoy para tu vida. Y hay una diferencia cuando sabes que Dios te ama a cuando sabes que Dios te ama. Cuando sabes que Dios te ama, mira, habrán versículos muy hermosos, pero cuando sabes que te ama aquí en el corazón, todo cambia. Y es allí donde tenemos que caminar. Uno puede ver, por ejemplo, la parábola del pastor y la oveja perdida. Súper romántico y dice, hermoso porque te muestra cuál es la identidad de nuestro Padre. Está dispuesto a ir por ti, aun cuando tiene 99 ovejas y las tiene seguras, se le pierde una y Él está pensando en ti. No solo es una parábola, sino que lo puedes ver cuando Felipe es tomado y le dice, necesito que vayas a ver al eunuco y que le enseñes, porque él tenía la lectura y él mismo le dice a Felipe, pero ¿cómo ha de entenderlo si nadie me lo explica? Y a Dios le encantaba el corazón de ese eunuco, porque si te das cuenta es un eunuco que era hacia la acción. Y después le dice, ¿y qué evita que yo sea bautizado si allá hay agua? Y Felipe le dice, nada. Bueno, entonces vamos. Eso es lo que Dios ve. Dios no ve si eres perfecto. Si tienes hijos, sabes que tus hijos no son perfectos. Van mutando, van cambiando. Sabes que no son perfectos. Aún así los amas. ¿O los vas a dejar de amar porque se equivocan? No creo. Vas a tratar de encaminarlos de la mejor manera. ¿Cuánto más Dios con nosotros? Dios nos ama tanto, iglesia, que Él se preocupó en dejarnos su Espíritu Santo, en decirnos, no te preocupes, dejaré mi Espíritu para que te acompañe. Nos amó tanto que nos dio un libro que está grabado con su amor y con su sangre por nuestra vida. Pero esto no va a cambiar si yo sé que Dios me ama, pero sé que Dios me ama aquí. Y es allí a donde tenemos que buscar. Ahora, ¿cómo pasamos del amor del cerebro, que es lógico, que es un amor que todo lo entiende, a un amor del corazón, que todo lo siente? La primera cosa que tienes que hacer es pasar tiempo. Y es allí donde todos fallamos y yo soy el primero. La vida se mete en medio. Ángel nos decía hace un momento el ruido. Escuchamos tantos sonidos, pero ¿qué preferiríamos? ¿Qué preferiríamos? ¿Todo lo que el mundo ofrece, todos esos sonidos, o el sonido de la voz del Padre? Tú tienes que elegir ser intencional con tu vida, con tu tiempo. Yo he probado tantas formas. Durante 3 años escribía Dios 4 veces en mi agenda con 4 cajitas y sabía exactamente los tiempos en los que tenía que ir a buscar de Dios, separarme en mi trabajo, separarme en la mañana, separarme en la noche y todos los días de forma así, ordenada, llenaba mis cajitas. Sí, estaba bueno, era disciplinado, pero era muy lógico. Y esos tiempos eran tan ordenados que era un amor muy lógico, muy aquí. Pero cuando tú tienes un amor en el corazón, ese tiempo se vuelve una necesidad tan grande que deseas pasar más tiempo. Quiero que sepas que Dios te ama, te ama. Dios te ama tanto que cuando tienes estas conversaciones con estos grupos y le dices, mira, Dios me ama tanto
que en la Biblia tengo 365 veces escrita, no temas. ¿Y qué te dice estas personas? Que, casos de la vida real. A mí me han llegado a decir, ¿y qué pasa cuando es año bisiesto? ¿Qué pasa cuando es año bisiesto? ¿Se le pasó a Dios? ¿Ah? ¿Son 365? Uy, no, porque a veces hay años bisiestos. Si es que tú buscas una respuesta, siempre la vas a encontrar. Siempre la vas a encontrar. El punto número 2, y ese es el punto complicado, que también va a ser rápido, porque en realidad toda la prédica es del punto 3, pero es importante el punto 2. Es el proceso. El proceso. Y Dios te ama tanto, prepárate, Dios te ama tanto que no va a quitar el proceso de tu vida. ¿Estás pasando enfermedad? Dios te ama tanto que te va a mantener en ese proceso para sacar algo nuevo de eso, para que puedas ver su gloria. ¿Tienes dolores? ¿Te duelen las rodillas? ¿Te duelen los brazos? ¿Te duele la espalda? ¿Estás esperando un diagnóstico? ¿Estás en medio de un proceso? Quiero que sepas que Dios está caminando contigo en ese proceso. Tú tienes que entrar al proceso con expectativa. Es como cuando vienes a la iglesia. Si tú vienes a la iglesia sin expectativa, sin ganas de aprender, sin hambre, es muy difícil que algo pase. Tú tienes que venir a prestar atención. Si estás distraído es muy difícil. En medio del proceso, Dios te ama. Yo hablaba con una persona esta semana en mi almuerzo, porque me persiguen en el almuerzo. Y hablaba con una persona y yo le contaba la historia que quizás la conoces, que es de las huellas en la arena. Y no sé por qué le quise contar, porque decía, de seguro conoce la historia, y la historia dice que Dios está con una persona y esta persona está viendo su vida. Y hay momentos muy buenos en su vida y ve las huellas en la arena y ve 2 pares de huellas y dice, ay, qué lindo. Dios, estás caminando conmigo en mis mejores momentos. Y de repente ve sus peores momentos y ve que hay un par de huellas en la arena. Y la persona se comienza a molestar, porque ve que a través de todos los momentos de su vida donde peor la pasó, solo había un par de huellas. Y quizás hizo lo que tú y yo hubiésemos hecho. Volteó a Dios y le dijo, ¿qué pasó? ¿Me abandonaste cuando más te necesitaba? ¿Dónde estabas? Veo que desapareció un par de huellas. ¿Dónde estabas, Dios? ¿Dónde estabas? Y Dios le dice, hija amada, no te confundas. Es precisamente ese par de huellas las mías, porque yo te llevaba en brazos durante todos los procesos más difíciles de tu vida. Nunca te abandoné. Entonces, si sabemos que Dios camina con nosotros, el Dios de los valles es el Dios de los montes, si sabes que Él está contigo, pregúntate por qué el proceso no acaba. Y es porque tanto tú como yo somos tercos y no queremos entender que hay algo que tiene que cambiar. Hay algo que tiene que cambiar y somos nosotros. Y cuando tú, si tienes hijos, porque a mí me cambió la vida ser padre, y es cuando recibí a Mateo, mi primer hijo en brazos, entendí la plenitud del amor de Dios de otra manera. De otra manera, o sea, yo sabía que si ahí me decían que yo tenía que hacer algo por ese pequeño ser, chiquitito, morado, todo así raro que sale, yo lo iba a hacer en ese momento, lo iba a hacer sin dudar. Y lo mismo con Abigail. ¿Cuánto más Dios? Ahora, cuando mis hijos necesitan atravesar un proceso, ¿yo qué hago? Ya, bueno, entonces no lo hagas, no lo hagas, no pasa nada, no pasa nada. Sigue caminando nomás. Recuerdo cuando Mateo se quería amarrar los zapatos. Y lloraba. No, papá, esto es imposible. Tú lo haces diferente. Y lloraba y se privaba. Y yo le decía, escúchame, quieras o no, vas a amarrar tus zapatos. ¿Por qué? Porque no puedes ir por la vida con los zapatos desamarrados. Y me decías que es imposible. Y le decía, no, no es imposible, tú lo puedes hacer. Le compré esos zapatitos de broma que para que los amarre, nunca los utilizó. Y le costó horrores. Recuerdo cuando estaba aprendiendo Mateito a montar bicicleta y por alguna razón siempre bajaba las piernas en la bicicleta y el pedal ¡prá! Le daba en las piernas. Y ese proceso lo llevó bastante con Carito, con mi esposa. Y venía con las piernas con quiñes, moretones y él al día siguiente iba a montar. Y yo le decía,
hijo, pero no bajes las piernas, déjalas encima del pedal. No, es que pierdo el equilibrio y quiero frenar, pero no frenes con tus piernas, hay un freno. Y me decía, no, 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 está bien, puedo aguantar. Y le decía, no se trata de aguantar, estás llevando mal el proceso. Y hablaba también con Mateo hace 2 días. Y hablaba con Mateito y le decía, hijo, escúchame, quiero que sepas que tu vida no va a ser fácil. Y es lo mismo que les diría a ustedes si fueran mis hijos. Imagínate que te lo dice Dios y Dios lo dice en la Biblia. Dice, la vida no va a ser fácil, hijo. Pon tu nombre allí. No va a ser fácil, pero ¿sabes qué cambia en la vida? Que como sabemos que la vida no va a ser fácil, todo se determina por la regla 10-90, yo le decía a mi hijo. 10% es todo lo que te va a pasar. Sales ahora, estás manejando, estás yendo a almorzar, chifa, lo que vayas a comer, pollo a la brasa, lo que comas, y te chocan. 10% es ese choque. 10%. Y 90% es como tú reaccionas a ese choque. ¿Te dieron un diagnóstico de enfermedad? 10%. 90% es cómo tú reaccionas. ¿Dónde está la clave? El 90% de cómo tú reaccionas va a tener que ver con qué alimento comiste antes. Y no estoy hablando de la dieta keto, no estoy hablando de proteína magra, no. Si es que tú te llenaste antes de Dios, si es que tú buscaste en amor su palabra, cuando llega el proceso, cuando llega la escasez, te despiden de tu trabajo, cuando tu vida no es lo que esperabas, cuando quizás te rompen el corazón, cuando quizás alguien que amas te falla, sea lo que sea, si tú te llenaste antes en amor de Dios, pasa el 10% y cómo tú respondes se va a basar en cómo tú te alimentaste. Entonces tú vas a saber que eso no te va a destruir, porque la Biblia dice que nada te puede destruir, porque Él está contigo. Pero si no tuviste tiempo, porque el mundo te llenó con toda su apurada vida y no pudiste dedicar tiempo, lo que va a pasar es que vas a contestar como contesta el mundo y vas a decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Dónde está Dios en este momento? Si yo hago todo bien, ¿por qué a mí me tienen que dar este diagnóstico? ¿Por qué a mí me tiene que faltar plata si yo no le robo a nadie? ¿Dónde está Dios? ¿Perdiste un padre? ¿Perdiste una madre? ¿Por qué me lo quitaste? Y te olvidas de que cómo respondes cambia todo y es parte del proceso. Depende del proceso. ¿Qué es lo que más me entristece del punto número 2? ¿Sabes qué es? Que el proceso te puede sacar en tu versión 2.0, 3.0, puedes ir caminando hacia el propósito de Dios. Pero veo a través de los años que el proceso, en vez de acercarte a tu promesa y tu propósito, sencillamente te alejó de Dios. ¿Cuánta gente que amo ha atravesado un proceso? No digo que es fácil, no digo que es fácil perder un hijo, no digo que es fácil perder un padre, una madre, no digo que es fácil que te digan que tienes cáncer, no, claramente no es fácil, pero no era la razón para que te alejes de Dios. ¿Cuántos tenemos hoy familia? Que si les hablas de Dios te dicen, por favor, ese tema acá no se toca. Ese tema aquí no va. Porque aún recuerdo cuando Dios me hizo esto. ¿No te ha pasado? ¿No te suena familiar? Y el proceso estaba allí, no porque Dios te lo mande. Dios no dice, te voy a dar esto para que entonces entiendas. No, lo que Dios hace es que utilice el proceso como lo hacen los padres. Yo utilizo cosas que le pasan a mi hijo en su vida o decisiones que él toma de forma equivocada, tanto él como Abigail, para decirle, mira, esto que estás haciendo no es así, esto que estás decidiendo tienes que ir por aquí porque el resultado de esto es problemas. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Y el punto número 3, que es aquí donde nos vamos a detener. Así que prepárate, porque eso fue como cuando estás viendo Netflix y dices, la película está buenísima, y de repente dices, no era ni el tráiler, era la antesala, y te comienzan a poner los créditos y dices, wow, cada vez son más largos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Bueno, esto es así. No me acuerdo cómo se llama esa parte. Se nos perdió El Salvador, punto número 3. Y es aquí donde para mí viene una revelación
alucinante porque en toda la Biblia, piensa en esto, en toda la Biblia, ¿cuál es la única parte que nos habla de Jesús siendo chiquito? Y es un pedazo muy, muy pequeño, es su nacimiento, donde se cumple la profecía de que nacería en Belén, que significa casa de pan, y él es el pan de vida, entonces él cumplió todas las profecías desde que nació. Y luego tienes otro momento, cuando María y José van para las Pascuas y se olvidan de Jesús. Y esa parte no te la acuerdas, pero te la voy a leer. Está en 2 de Lucas, versículo 41. Vamos a ver si lo dejé con mi pitita. Sí. El niño Jesús en el templo, dice así. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, y ahí paro, ten en cuenta esto. Los padres de Jesús subían, ¿cuántos años? Todos los años para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, según la ley, los niños a partir de los 13 para ellos ya tenían un carácter casi de adulto y los comenzaban a instruir en la ley, pero se sabía que Jesús tenía esta capacidad, este liderazgo, esta sabiduría que siempre asombraba. Ahorita nos están hablando de cuando tenía 12, pero ellos iban todos los años. Un contexto, en el capítulo 1, 11 y algo años antes, María se entera que iba a ser la madre del Salvador. Y en el capítulo 2, han pasado muchos años, pero estamos de un capítulo a otro para que veas la distancia. Mira esto. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso. Pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. ¿A cuántos se les ha perdido un hijo alguna vez? Levanta la mano. ¿Ya? Acéptalo. Carito no está, por suerte. Pero, ya, 5 minutos. ¿Se te fue de la vista 5? ¿A quién se le fue 5 minutos? Sí, sí. 3. ¿Cómo te sentías? ¿No te faltaba el aire? ¿No te volteabas y de repente... ¡Ay! No sé si piensas primero en el hijo o en lo que te va a hacer tu pareja, pero volteas y dices, ¡ay! ¿Y qué comienzas a hacer? Gritas, ¿no? ¡Mateo! ¡Mateo! ¿Dónde estás? ¡Mateo! Y de repente puede ser que alguien de seguridad, señor, ya saben, ¿no? Se le perdió el hijo. Y tú no sabes qué hacer, ya te imaginas que alguien se lo llevó, que lo durmieron con formol, ya te estás imaginando que vas a ser Liam Neeson y que lo tienes que buscar, mismo búsqueda implacable, 1000 cosas pasan por la cabeza y de repente, sobre todo Mateo, cuando seas más grande y veas este video, que le encanta caminar, él camina y se va nomás, él camina, y se va y de repente me dice, ¿no estabas conmigo, papá? Y le digo, escúchame, tú tienes que estar conmigo, yo no tengo que ir detrás tuyo. Y de repente lo ves que está viendo un videojuego en otra esquina. De repente escuchas cuando gritas Mateo que dice, papá, papá, a lo lejos, y dices, ¿dónde estás? Acá, acá. Y comienzas a encontrarlo. Se te va el alma. Mira aquí, ellos están volviendo. El viaje era de un día. Y dice, ellos pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron el día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Agárrate. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados y le dijeron, hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? O sea, yo leía esto y decía, Dios mío, o sea, se pasaron, ¿ah? No lo juzgamos, pero se pasaron. Le dijo su madre, mira que tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Versículo 49. Jesús contesta, ¿por qué me buscaban? No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre, pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. En algún momento del camino, y presta atención aquí, en algún momento del camino, yo creo que se les olvidó que Jesús era el Salvador.
Y dijeron, bueno, estará caminando por atrás, ¿no? Y de repente pasa un día, llegan hasta el otro lado y dice, oye, Jesús, ¿lo viste a Jesús, a los parientes? ¿Lo viste? No, 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 la verdad que no. O sea, ¿en qué momento le soltaron la mano a Baby Jesus? ¿En qué momento lo dejaste? Yo me volvería loco, yo estaría ya, si yo soy José, le diría, María, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo vas a dejar? Era el Salvador y ahora te lo olvidaste. ¿Cómo va a ser? Pero tú no lo tenías. Uy, hubiese sido el pleito del siglo. Literal, hubiese durado 2000 años, más o menos, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa? Hay dos cosas que como padre nosotros hacemos que creo que ellos dejaron de hacer, pero lo increíble de las preguntas de Jesús en toda la Biblia es que cuando Él te pregunta algo, no quiere una respuesta. Dios cuando te pregunta algo quiere que tú notes, es súper inteligente, me encanta, quiere que tú aprendas algo de ti mismo. Y lo primero que tenemos que aprender es que se nos ha perdido un Salvador. Porque las dos cosas que como padre tenemos que hacer son las dos cosas que como hijo Dios quiere que hagas. Y aquí viene la gran revelación. Las dos cosas son, los niños siempre tienen que estar en tu rango visual. Esto no es un curso para no perder hijos. Siempre tienen que estar en tu rango visual. ¿Adivina qué? Dios también. Dios tiene que estar en tu visión todo el tiempo. Lo segundo es que los niños cuando son pequeñitos les tienes que agarrar la manito. No lo sueltas, porque ahora he visto un montón de gente que lo saca con pita como perro, no sé si me... Pero, ¿no? Se los amarran, ¿han visto? Sobre todo en los aeropuertos y van caminando y el niño está así jalando. Ya, eso no. Pero en el caso de Dios, Dios que te dice a través de la palabra, yo te sujeto con mi mano derecha. En algún momento del camino, José y María perdieron la visión y quisieron volver a lo que para ti y para mí, ¿sabes qué es? La zona de confort. Volver a lo que conocemos. Siempre volvemos, hemos ido todos los años, no se va a perder, o sea, está entre los tíos, por ahí estará, no sé, por ahí estará. El problema es que nos acostumbramos y nos olvidamos que Dios tiene que estar en nuestro rango de visión y nosotros tenemos que estar tomados de su mano. Y es ahí cuando perdemos al Salvador. Nos olvidamos de Él. Sí, lo he escuchado, sé que me ama. De tal manera yo sé, ya me la sé, ya me la sé. Claro, sí, he escuchado ¿a quién? Billy Graham, claro, lo he leído. La Biblia, 2 veces. Y nos olvidamos que no se trata de eso la vida cristiana. La vida cristiana es nosotros como voluntarios preparamos esto y si hubiese hoy día decíamos en el video, si hubiese una persona en este lugar, estaríamos contentos. Porque no lo hacemos porque, queremos que suene bien y que se vea ahí, qué bonita una pantalla. No, lo hacemos porque vale la pena. Vale la pena porque alguien lo hizo por nosotros, porque alguien puso de su vida, de su tiempo, de sus talentos, por amor, no porque queremos tener una iglesia de 4000 personas. Si fuese una persona y esa persona elige por Cristo, gloria a Dios, vale la pena. Pregúntate, ¿en qué momento soltaste la mano de Jesús? Porque a todos nos ha pasado. Y si dices que no, pues no te creo. A mí me ha pasado más de una vez, 2 veces, 3 veces, muchas veces. Muchas veces volví a casa, volví a lo que conocía, al mundo, a lo que quería, a lo que pensaba y le solté la mano. La amenaza más grande es cuando algo se te vuelve familiar. Sí, yo oro todos los días, ya está, listo. Gracias a Dios por estos alimentos, bendice a los que no tienen alimentos y que sea un gran día. Ayuda a todos. Amén. ¿Y no te pasa? O sea, si vamos ese va a ser nuestro tiempo con Dios, nada va a cambiar. Si es que no hay un anhelo, un deseo de entrar en intimidad solos, doblar nuestras rodillas y decirle, Dios, no sé qué hacer con esta enfermedad, no sé qué hacer con esta escasez, no consigo trabajo, no sé qué hacer conmigo mismo, no me aguanto a mí mismo. ¿Por qué me equivoco con lo mismo una y otra vez, Señor? No tengo fuerzas. He intentado todas las formas de cambiar y no puedo. ¿Por qué hemos olvidado al Salvador? ¿Por qué?
Ahora, lo bueno de esto, amada iglesia, es que siempre puedes volver a Dios. Dios siempre está a la puerta esperando que tú le digas, pasa. Pero, ¿por qué lo postergamos? ¿Por qué volvemos al mundo? ¿Por qué volvemos a nuestra zona de confort y decimos, uy, se me olvidó el niño, voy a volver, se me olvidó? Ten en cuenta que cuando Jesús le contesta a María, ¿por qué me buscas? ¿No sabes? Él le está recordando su propósito. ¿Para qué vino? ¿No sabes que tengo que estar en la casa de mi padre? ¿No sabes que tengo asuntos pendientes aquí? Recuerda cuando Jesús vuelve mucho mayor al templo. Y en un momento, ¿te acuerdas o no? Y bota todo lo que era el sacrificio. Y uno también me ha pasado en todo mi entorno, porque yo trato de poner a Dios al frente siempre. Es la persona que tiene que ser conocida. Si hubiese una marca, tendría que ser Jesus y tendría que salir por todas partes brandeado. Las mejores campañas de marketing y publicidad deberían de ser de aquel que nos salvó, de aquel que nos dio vida, pero no lo hacemos. Y cuando pones a Dios en medio de tus conversaciones y de repente te dicen, ay, pero tu Dios no es tan perfecto. Porque yo me acuerdo cuando se molestó en el templo y comenzó a tirar todo, entonces no tenía inteligencia emocional. No leyó a Daniel Goleman, tenía que leer el libro. Y es porque no entendemos, porque leemos también la Biblia muchas veces como si fuese un libro y no se puede. Entonces, cuando tú te acercas ahora y dices, ok, hoy día vi la prédica, quiero comenzar a dedicar mi vida a Cristo y entendí, anoté la parte en la que tiempo de calidad con Dios, ok, voy a separar tiempo de calidad y te vas a la palabra y dices, ok, dicen que a través de la palabra lo voy a conocer y de repente lees algo y dices, Dios mío, ¿cómo es esto? No entiendo. Yo aún hay cosas que no entiendo. Yo lo llamo al pastor a veces y le digo, escúchame, ¿por qué pasa esto acá? ¿Cómo se entiende esto? Y por lo menos no está mal no entender, pero tienes que tener el anhelo de buscar y de buscar y de buscar y de buscar y de buscar. Voy terminando. Súper bien con el tiempo. Vamos. Hay algo que en mi casa, te voy a contar una intimidad. En el baño de mi casa yo tengo papeles pegados que son versículos, los tengo hace tiempo, de hecho los tengo que ir a cambiar, están para cambiar. Pero a mí siempre me encanta y siempre vuelvo a la historia de Moisés, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque cuando nosotros vamos al Señor, y esto es lo que te va a pasar, si es que tú aceptas lo que yo te estoy compartiendo el día de hoy y tomas el reto de no llevar la vida cristiana como algo más de tu agenda, como algo más, sino decir, ok, quiero ir all in y vamos a ver qué pasa, quiero ver si hay una vida diferente de la mano de Cristo. Lo primero que va a pasar es que Dios te va a comenzar a mostrar, no el final de tu proceso, pero te va a comenzar a mostrar hacia dónde te quiere llevar y te vas a dar media vuelta y te vas a querer ir. Porque uno como padre conoce el potencial de los hijos y es por eso que tú tienes anhelos hoy en tu corazón y dices, ay, pero yo quisiera esto para mi vida. Y sientes que lo puedes alcanzar, pero retrocedes, porque no estás escuchando la voz de Dios. Habrá que apagar, como dice Ángel, las otras cosas que escuchamos para saber que la voz que te está llamando ese propósito, a tener una vida plena. A veces conoce gente que tienen el sueño de tener una casa grande para poder compartir con personas y tú dices, quisiera una casa y ves en tu mente una casa grandota y dices, ¿por qué siempre tengo este anhelo de una casa grande? No lo sé, Señor. ¿Por qué? De repente sientes que quieres un hijo, pero de repente te asustas porque dices, uy, no siento que sea uno, siento que sean tres, pero ¿y cómo voy a hacer? No puedo ni siquiera, todavía no he madurado yo, ¿cómo voy a criar tres hijos? Pero ¿por qué siento que voy a tener una familia numerosa? Y tienes ese anhelo de una familia numerosa, pero tienes miedo y ¿qué haces? Retrocedes, sueltas la mano del niño y te regresas y dices, no, eso no es para mí, yo creo que estoy alucinando, eso no es para mí, y te vas. Y luego dices, ¡ay! Te desesperas y vuelves corriendo y dices, no, Jesús, metí la pata, perdóname, perdóname, perdóname. Nos pasa todo el tiempo. Moisés hizo lo mismo. Cuando Dios le mostró su propósito y él comenzó a poner excusas,
Me encanta porque eso yo me lo repito interdiario por lo menos. Cada vez que tengo que enfrentar algo le digo, mira Dios, tengo que solucionar esto en mi vida y no sé cómo hacerlo. Pero te pido lo mismo que le dijiste a Moisés. ¿Y qué le dijo Moisés? Cuando Moisés le puso excusas, él le dijo, tranquilo, chorri, en la versión peruana. Tranquilo. Sí, puedes decirme que eres tartamudo, puedes tener miedo, pero tranquilo, chorri. No se trata de ti, se trata de con quién tú vas. Ten la certeza de que Dios va a estar contigo, amado. Ten la certeza. Y te quiero leer el último versículo de Josué 1:5. Y este versículo en Josué, un libro hermoso de la Biblia, completa lo que te estoy diciendo. Y si puedes recordar algo, amado, llévate esto. No te lleves mis palabras, no te lleves las bromas, no te lleves nada. Llévate esto. Y dice así. Y me encanta porque a mí me gusta siempre poner mi nombre en los versículos porque quiero hacerlo personal. Yo sé que Dios no tiene preferido. No, es que, Irra, tú no eres Noé, tú no eres Moisés. O sea, tú no eres Isaías, o sea, por favor. A mí no me importa, yo sé que Él no tiene favoritos. Todos estamos al mismo nivel, nos ve por igual. Josué 1:5. Así como estuve contigo, dice con Moisés, pero contigo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Este versículo es una promesa de que su presencia constante iba a estar en la vida de Josué, en tu vida, en tu vida. Si tú puedes llevarte algo, amado, llévate esto. Dios no te va a dejar, no te puedes escapar de lo que te ha mandado a hacer, no te puedes escapar de su amor, no puedes. Vas a querer llenar tu vida. Y este es el error que no entiendo por qué cometemos. Queremos llenar un vacío espiritual, que es algo intangible, con cosas materiales. No se puede. Pregúntale a amigos que sean físicos, pregúntale a amigos que sean biólogos. No puedes llenar un vacío espiritual con cosas materiales. No se puede. No funciona así el universo. ¿Quieres que hablemos de ciencia? No funciona. Tú tienes que llenar el vacío espiritual con lo único que puede llenarlo y es Cristo. Es lo único que va a llenar. Y si lo has intentado, si has intentado llenarlo con poder, dinero, no es que el dinero esté mal, pero cuando te afanas por cosas que no son Dios y lo pones en el lugar, ahí está mal. La Biblia dice que el afán por el dinero es el error. Has tratado de llenarlo con una relación, que otro ser humano llene todos los vacíos que tengas y te solucione y te encaje y te arregle todo lo que está roto. No se puede. Es por eso que fallamos tanto, no se puede. Y si quieres, inténtalo unos años. Trata de llenar todos tus vacíos con cosas materiales, físicas. No se puede porque el vacío está por dentro, es intangible. Es como en los negocios, hay negocios tangibles y negocios intangibles. No sé, son diferentes modelos de negocio. Es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. Recuerda, grábate Josué 1:5 y ten la certeza, amado, que Él va a caminar contigo.